bienvenidos como nuevo día partiendo por los opuestos en este martes 17 de mayo. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, diputado. Se cayó diputado Diego Chalper. ¿Qué pasó? Estaba aquí recién hasta hace un segundo. Bueno, vamos a ver si lo vuelven a ingresar. Está, bueno. Estábamos hablando con aquí está entrando de nuevo. Han pasado muchísimas cosas de ayer a hoy día, así que vamos a tratar de hacer un barrido, pero partamos por lo más importante, por lejos. Ayer en la tarde, cuando nosotros estábamos al aire, ya se especulaban conversaciones, sabíamos que el gobierno estaba conversando, negociando, llegando a algún acuerdo para hacer algún anuncio importante respecto a la Araucanía. Y ese anuncio llegó, si bien habían algunos trascendidos, oficialmente, cerca de las 9:15 de la noche, cuando la ministra Ixca Siche leyó un comunicado prácticamente en cadena nacional, anunciando entre varias medidas y varias cosas que tienen que ver con restitución de tierras, con aumento de ese presupuesto, entre otras cosas, que van a restituir el estado de emergencia constitucional en la Araucanía. Para algunos, estrictamente necesario, justo y necesario, ya no se podía seguir más en esa situación, para otros un error. ¿Cómo lo ven? Yo lo veo como una medida acertada del presidente, que muchos la esperábamos. Su proyecto denominado Estado Intermedio no tuvo piso en su propia coalición y en consecuencia tomó una decisión que era imprescindible. El nivel de violencia en la macrozona sur, la existencia de lo menos 5 grupos armados, la persistencia diaria de atentados de todo tipo, hace que Carabineros requiera un complemento, y ese complemento van a ser las Fuerzas Armadas, en el caso de esa zona, básicamente el Ejército y la Armada. La Armada porque en Talcahuano hay una dotación de infantería marina, como de hecho ocurrió la vez anterior. Así que yo felicito al presidente porque tomó una decisión difícil. Hay que recordar que él, cada vez que el presidente Piñera preguntó la extensión, él votó en contra, pero se dio cuenta, en mi opinión, que estando en la moneda, las cosas se ven de otra manera. Y la mejor disposición al diálogo, así yo entendí cuando él no renovó el Estado, bueno, la respuesta fue más violencia por parte de estos 5 grupos armados. En consecuencia, buena decisión y que implica, para mí por lo menos, que el presidente está demostrando carácter que incluso lo lleve a enfrentarse a su propia coalición. Así que bien, ojalá que esto se haga rápido y ojalá que, como dice el ex coordinador de la macrozona sur, Urquiza, empiecen a bajar, no a eliminar, imposible, pero a bajar sustantivamente los actos violentos, como ocurrió la vez anterior cuando disminuyeron un 40 o 45%. Mira, a mí me pasa, Bárbara, que yo siento que aquí se impusieron dos cosas. Uno, la realidad, porque efectivamente era de sentido común y a estas alturas no seguir regateando fórmulas intermedias. La verdad que efectivamente el gobierno quedó sin margen. Yo creo que decir que fue una decisión así como motivada, yo creo que eso no es cierto, yo creo que la realidad se le impuso. Y el otro que se impuso es el Partido Comunista, porque digamos las cosas como son. Guillermo Tellier se pega una entrevista ayer donde básicamente notifica al presidente por el diario que no le gusta, digámoslo así, el estado de excepción, y por lo tanto lo que termina imponiéndose es que el que paga el costo, si es que hubiese algún costo, pero para la izquierda esto es un costo, de decretar la medida es el presidente y no la bancada comunista. Ese es en definitiva el cálculo, ¿te fijas? O sea, al final, acá, si es que el gobierno no logró consolidar una base de apoyo sostenible para poder presentar en el Congreso una cosa sostenible, es porque el Partido Comunista nunca estuvo dispuesto a prestarle los votos. Entonces, yo creo que ahí hay una constatación de cosas. Uno, la fuerza que tiene el Partido Comunista. Dos, que el gobierno no cuenta hoy día con una bancada sólida en la Cámara de Diputados y en el Senado para respaldar sus proyectos. Y lo tercero es que, ojo, nosotros estamos bien expectantes a ver el decreto, porque al menos yo tengo serias dudas de que sea susceptible de acotarse a ese nivel el estado de emergencia o el estado, digamos, el estado de excepción en particular. Porque decir que solo se va a acotar a ciertas rutas, yo tengo serias dudas de si eso vaya
que sea uno viable fácticamente, eso Pancho sabe más que yo, pero desde el punto de vista estrictamente constitucional, yo tengo la impresión que eso se puede acotar a nivel de provincias, quizás incluso a nivel de comuna, pero así a nivel de una ruta, yo ahí tengo algunas dudas, fíjate. Entonces quiero esperar el decreto, obviamente la Contraloría tiene que tomar toma de razón del decreto, y eso, ojo, hay último comentario, Pancho, eso no obsta que el proyecto de infraestructura crítica, nosotros desde la oposición creemos que se tiene que seguir tramitando. O sea, a ver, yo entiendo que el gobierno no tenga los votos, pero eso no significa que el proyecto no tenga los votos. Entonces nosotros vamos a seguir perseverando en el proyecto de ley de infraestructura crítica. Sí. Yo sería partidario, si yo fuera parlamentario, votaría a favor porque creo que ese proyecto ayuda mucho. Ahí hay que tener cuidado nomás, una vez más, con cómo se reglamenta el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Precisamente para que el despliegue militar no tenga factores inhibitorios. Entonces es clave, porque la otra vez, acuérdate que el debate era sobre el uso de la fuerza. El reglamento del uso de la fuerza, eso es. Bueno, pero por lo menos era de lo que las cosas que había que hacer. hablábamos ayer, ya algo se vislumbró positivamente, en mi opinión. Oye, mira qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, porque ella, ¿se acuerdan que hace unos días había generado una polémica porque había dicho que tenemos presos políticos, Sí. etc.? Bueno, hoy salió una entrevista publicada en la revista Ya de Mercurio, en donde ella critica el estado de excepción, que no es el camino, entre otras cosas, porque no ayuda a contribuir, no me acuerdo qué era lo que decía, o a solucionar el problema en Gualmapu. Insiste con usar ese término, que ya el gobierno lo dejó de lado. Y justo ahora sale eso, cuando el gobierno decreta este estado de emergencia. Entonces dicen, pucha, de nuevo saliendo ahí la polémica y tienen que aclarar, no, que eso es lo que piensa, pero ella tiene que distinguir lo que piensa ella con lo que piensa el gobierno. Eso me imagino que debería ya estar instalado, ¿no, Francisco? Una cosa es la opinión personal, ella no habla como persona común y corriente, ella habla como ministra. Bueno, pero yo creo que en este caso la pilló la mala fortuna porque esa entrevista no se dieron ayer. No, pues. Se dan con bastante tiempo de antelación. Entonces, Bueno, claro, lo que dijo... ¿Cuál es la fortuna? Decir lo que piensa en el fondo. No, sí, el problema es que le llamaron la atención después del domingo y seguramente esta entrevista la hizo la semana pasada. No está bien, pues, pero si lo que pasa, pues, Pancho, y esa es la firme, es que el alma del 25%, es decir, el Boric original, piensa esto. Pues. Si eso es lo que piensan, pues, piensan que eso es Gualmapu, piensan que hay una especie como de Estado mapuche, piensan que el uso de la fuerza es absolutamente incompatible, o sea, en ese sentido, eso es lo que piensan. Y ahí la pregunta es, ¿qué piensa el gobierno? Porque el gobierno no es solo apruebo dignidad. Y ahí parece que la muñeca entre pragmática del Partido Comunista y también de la izquierda democrática pudo más. ¿Eh? Yo creo que pudo más la evidencia, aparte de todos esos factores. Además, estoy de acuerdo. Y en mi opinión, que la caída del gobierno en la adhesión es muy brutal. Y una interpretación posible, en la mía al menos, tiene que ver con la violencia, el desorden público y la inseguridad ciudadana. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero mira con este nuevo cuadro. Pero mira las paradojas de la vida, Vidal. Tú te das cuenta que el texto constitucional que tú apoyas no incorpora el estado de excepción que acaba de decretar el presidente. No se podría recurrir a los militares para casos de desórdenes públicos. Solo contempla el estado de asamblea y el estado de sitio, que son situaciones de guerra. Así que, pero como ojo con el estado de sitio. No, lo tengo aquí, pues lo estuve mirando antes de empezar el programa. Mira, imprimí el borrador. Pero muy bien, apréndetelo muy bien. Lo aprendo muy bien para ti. Pero mira el estado de sitio. Mira, fuera de broma. Mira, lo que pasa es que eliminaron el estado. Mira, básicamente eliminaron. Está el estado de asamblea, ¿no es cierto? En caso de conflicto armado. Artículo 23. Estado de asamblea, conflicto armado internacional. Ok. Estado de sitio en caso de conflicto armado interno, que está más pensado en una lógica de guerra civil, más que lo que está... Bueno, la Araucanía, salvo que tú la quieras calificar de conflicto armado interno. ¿Ah? Y después está el estado de catástrofe en caso de calamidad pública, que está más pensado
por ejemplo, en la pandemia, se eliminó el estado de emergencia, que era precisamente el que se empleaba para casos como este, que son graves desórdenes públicos. Así que nos cercenaron una atribución más en tu texto constitucional, Vidal. Mira, en la mañana conversé con alguien que me hablaba que en situaciones como la que estamos viviendo en la macrozona sur, claro, el estado de sitio tiene más restricciones. Sí, yo hubiera dejado el estado de emergencia, que es un escalón inferior. Pero me decía que las conmociones internas, no necesariamente guerra civil a la guerra civil española. Pero claro, mira, lamentablemente se va a colocar en una situación a cualquier gobierno que tenga que enfrentar una oposición armada, no a irse por lo menos gravoso, que el estado de emergencia, sino que a irse por lo más duro, que el estado de sitio. Mira la paradoja, ¿eh? Muy, muy facho tu... Claro, porque sería un pensamiento naturalmente de ultraderecha. Sí, pues yo estoy cada vez más facho, Vidal, apoyando este texto tan facho en materia de estado de excepción. Está hablando el izquierdista Chalper. Dios mío. Lo único que nos faltaba es que ahora cambiamos los polos, se cambió de silla. Oye, no, pero resulta que Chalper estudió Derecho en la ARSI. Fuera de broma. Tú sabes que, mira, fuera de broma, hay cosas valiosas en el texto. Yo no digo que todo esté mal, pero esto es una tontera, güey. Yo no sé a quién se le ocurre. Yo solo me lo explico por el trauma de que los militares participen de temas de orden público, porque si no, omitir los estados de excepción, además, Pancho, tú lo sabes bien, son como bien ecuánimes en los distintos países del mundo, cambian el nombre, pero las motivaciones son más o menos parecidas. Entonces, es como paradójico. El error, ciudadano auditor, es que está claro los tres estados. El estado de guerra es la asamblea, guerra con cualquier vecino. El estado de catástrofe estamos acostumbrados, terremotos, inundaciones, maremotos. Entonces quedó el estado de sitio para enfrentar los líos internos graves, me refiero. ¿Ya? Y ese estado de sitio siempre ha existido, lo que pasa es que había un estado previo, que era el estado de excepción. Entonces como que se radicalizó la medida, por así decirlo. Curioso, ¿eh? Pero bueno, así que así estamos. Igual fue un poco divertido. Ya, vámonos a lo anecdótico, porque ayer de partida la ministra leyó un comunicado, y eso a mí me molestó un poquito, porque hubiera esperado que respondieran preguntas, pero ella llegó, leyó y se fue corriendo. O sea, no se quedó ni medio segundo. Ya, pero lo anecdótico era que, bueno, vamos a gastar el doble, el presupuesto en tierras, y bla, bla, y no sé cuánto, y el diálogo, y bla, 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 y después, y vamos a condicionar. Gracias. Era como, hey, el diálogo, y el pueblo, y los ministerio originario, ya, y chau. Entonces, se fijan, desde el gobierno y todos los partidarios del gobierno, los ministros, los parlamentarios, o incluso convencionales, después en la noche, cuando les preguntaban, decían, bueno, yo saludo, yo valoro que se esté poniendo énfasis, y entonces repetían todo lo que había dicho la ministra, toda la primera parte, y luego era como, bueno, y que también esto es funcional. Ahora, está bien, si cada uno busca la mejor manera de comunicarlo, lo importante es que la medida se tomó. ¿Qué implica? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Desde cuándo? Es que interesante lo que dice Diego. A ver, explica, déjame aprender, Diego. Esto se hace a través de un decreto, ¿no? Sí. Ya, sí, lo que pasa es que, a ver, básicamente, mira, es bien interesante que dice, porque efectivamente en eso se mantiene en el texto de la Convención Constitucional. El presidente hace un decreto, el mecanismo que tienen los presidentes para dictar una norma con su sola firma. Los decretos a veces van acompañados de otros ministros, ¿no? El decreto se llama el decreto de declaración, tiene que indicar efectivamente cuáles son las medidas que se adoptan. Por decirte, tratándose del estado de emergencia, limitación del tránsito en tal y cual lugar. Ya. Sí. En ese mismo decreto, además, se tiene que nombrar al jefe de la defensa, ¿no? Yeah. Entonces, es bien interesante que eso se mantuvo, porque una de las discusiones que teníamos era si en el proyecto de ley de infraestructura crítica, una de las pedidas que hacían desde la izquierda era que no hubiera un mandato desde el jefe de la defensa, sino que más bien hubiera un mandato desde una autoridad civil. De ahí había otra cuestión. Y después también tiene que indicar la duración, que no puede prolongarse más allá de lo que indica la Constitución, 15 días normalmente, puede durar menos,
Y por último, en algunos casos el presidente puede pedir que esto produzca efecto ante la toma de razón. Cuando son situaciones urgentes, normalmente el presidente, si en el fondo entran en vigencia estos decretos, pese a que todavía no se toma razón. Entiendo que en este caso el presidente no ha ejercido su atribución, sino que se está esperando la toma de razón de la Contraloría. ¿Ya? Eso ocurre cuando nombra a los ministros. Claro, bueno, sí, siempre, pero para los efectos de los estados de catástrofes, por ejemplo, si tú estás en una situación calamitosa, donde estáis con una luz en curso, no tengo idea, no podéis esperar que el Contralor tome razón, pues tenéis que desplegar a las tropas, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que... a la oficina aparte. Imagínate, la señora de la oficina aparte estaba con COVID Claro. Bueno, entonces, yo creo que hay que mirar el decreto, pero fuera de broma, va a presentar un debate si es que se puede circunscribir a tal nivel. Hay algunos que con buenos argumentos dicen que sí, otros con buenos argumentos dicen que no, y hay también una cuestión medio operativa, o sea, no sé si es tan posible que los militares resguarden zonas tan circunscritas y no se tengan que hacer responsables de otras cosas. Entonces, esto de el estado de excepción acotado, porque tú te das cuenta que en este gobierno todo eso, ¿no? Claro, retiro previsional acotado, estado de excepción acotado, todo es acotado, ¿eh? Entonces aquí no sabemos hasta dónde... pero ten cuidado, porque si la reforma tributaria fuera acotada, aplaudirías. No. Yo no soy sutil. Yo no soy... los impuestos, lo que pasa es que acotado aquí, po. Si seguimos con el cantinfleo de los ya, te escucha cortado, hombre. Sí, como que de repente, sí, rarísimo. Como... Yo sé que la derecha está fragmentada, pero ya que no se puede hablar continuadamente. No, al lado usted somos un bloque cohesionado hoy día. Oye. Como decía Pinochet, granítico. Oye, Francisco, cuéntanos un poco más, porque ya, esto es lo que se anunció, ustedes ya conversaron largamente de las implicancias, todo, pero cuéntanos un poquito de lo que no se ve detrás de, porque, bueno, yo comentaba una entrevista de la ministra que decía, la ministra Vega, que decía que no le gusta el estado de excepción, pero ya esto es una opinión personal, la dijo en una entrevista y tendrá otros ribetes. Muy distinto del caso del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que ayer se mandó varias declaraciones, así como es como que salió a pegarle a todo lo que se mueve. Pero tiene razón Bárbara Diego. Tellier, con lo que dijo, sabía que el presidente iba a decretar estado de excepción. Entonces, en una maniobra muy inteligente, fríamente calculada. Claro. Bueno, entonces la gente que no quiere militares en el sur, bueno, sabe que tiene un defensor de eso, el Partido Comunista. Ya, pero él estaba después, o sea, él tiró las críticas más duras y ácidas de todas, y después él estaba ahí paradito detrás de la ministra. Ah, no, claro, respaldando el gobierno. Entonces, pero si lo que él quiso, entonces, él que le pega más fuerte y después el primer escudero ahí detrás de la ministra, ¿cómo es la cosa? Pero perdón, si se hizo lo que él quiso, po. ¿Cómo no iba a estar? Pero ¿cómo se hizo lo que él quiso si no quería estado de excepción, hombre? Escúchame, sí, a ver, vamos un poquito más allá. Lo que quería Tellier era que no sometieran a la bancada comunista a tener que votar esto. Y aparecer votando. Sí. Y ahí te Entonces, entiendo. Lo que logró este hombre, que no lo miren menos, tiene su muñeca, es que al final el gobierno se tuviera que comer, perdónenme el castellano antiguo, no, ya no digamos comer el costo, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, esto fue una fuerza política tremenda, ¿eh? Así que esa es la verdad. Ah, pero mire qué inteligente. Entonces ahora queda presidente el que sea la voltereta, pero no ellos teniendo que aprobar una, porque es bien distinto. Una cosa es apoyar a su presidente y otra cosa es ir a votar un proyecto. Ya, pero diputado, esto se decreta ahora. Otra cosita de la pizarra, Carol Cariola, verdecito, no sé, Barrera, verdecito. ¿Sí? Ya, pero esto lo decreta el gobierno, pero igual después cada cierto tiempo lo tienen que renovar en el Congreso. 15 días después. O sea, vamos a tener, por eso, en 15 días más, igual es bien distinto, ya, prorrogarlo, que en el fondo votar a favor de un proyecto que crea, que inventa un Estado nuevo, puede ser, no sé. No, pero cuidado, Bárbara. Ellos dijeron que no iban a votar nada de esto. En 15 días más, el presidente va a estar a prueba, no él. Sí, po. Parte de su coalición. Claro, po. Porque lo más probable es que para la contención de los grupos armados se requiera más de 15 días, pues.
En consecuencia va a haber votación. No, y te digo más, esto es más bonita todavía la teleserie, porque obviamente hoy día yo debatí en la mañana con Lautaro Carmona, secretario general del PC, ¿ah? Pero mira, yo le iba a decir, ¿tú te pareces a Pancho Vidal siendo vocero de gobierno? Te prometo que se lo iba a decir y se me fue, porque lo tenía anotado en el papel, porque trataba de defender lo indefendible, no mira, pero el gobierno ha abierto parlamentos de diálogo y al mismo tiempo, y lo de la fuerza, bueno, es una situación transitoria, es una cuestión de loco. Entonces le dije, Lautaro, pero a ver, ¿en qué minuto ustedes no reconocen que lo que hay ahí requiere la intervención de la fuerza? No, mire, yo creo que es una militarización. El pobre gallo, yo no sé cómo, era una cosa increíble cómo trataba de salir para poder apoyar al gobierno. Entonces yo los quiero ver en 15 días más teniendo que votar a favor o en contra, porque yo dudo mucho que en 15 días esto se resuelva. ¿Ah? No, jamás, jamás. No. Pero nos tenemos que ir a la pausa y Nos volvemos vamos a la con pausa, más ciudadanos. polos opuestos. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper y a Francisco Vidal. ¿Qué otras cosas le han llamado la atención de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Hubo en la mañana un arco eléctrico, se llama un desperfecto en el metro. Usted no sé si vieron las imágenes en Metro Santiago, perdón lo santiguirista, pero es que hay unas imágenes muy impresionantes que asustaron, unas chispas, así como bombazos, en el fondo, que asustaron a quienes estaban ahí. Por suerte, no Es hubo. culpa de los convencionales. Los convencionales andan en Antofagasta. Y ahí también hay una pelea. Uno dice que andan paseando en turismo coche, como dirías tú, otros dicen no, que quiera trabajar a regiones. Ahí tiene su propio debate. Claro. ¿Qué le ha parecido esa gira? O sea, yo creo que la planificaron ellos. Ellos fueron a la Concepción primero al sur y después al norte. Ahora, lo relevante creo que a partir del día de la tarde empezaban a ver las normas transitorias. Corrígeme, Barbariña. Se supone que ahora empezaba el trabajo, pero Claro. yo lo vi en las actividades. Bueno, es que hay harto de simbolismo, harto de actividades. Bueno, que de hecho ayer criticaban y ahí todavía estaban peleándose los de derecha con los demás, porque en todo el acto no hubo una bandera chilena, no cantaron el himno nacional, no hubo ni un símbolo, ni un gesto como los que conocemos tradicionalmente. Entonces otros decían, ay, ¿qué importa? Que ya es como fijarse en tonteras. Otros decían, pero ¿cómo se le ocurre? El periodista Jorge Richards decía, esto es imperdonable. ¿Cómo no había ni una bandera ni canta el himno nacional? Le están regalando los símbolos patrios a la derecha. Ahí se genera un debate. Bueno, ese es otro tema, eso es el de los símbolos. Pero bueno, yo creo que aquí empezamos, ciudadano auditor, a una fase final. Hay que seguir con atención porque de las 3 comisiones esta de armonización... el profesor Couso me dijo, Bárbara, Diego y Ciudadano, que él estimaba que de 499 iban a reducirse a unos 330. ¿Cuánto es un porcentaje? Porque Mauricio Daza hace unos días decía que el 25%, más o menos. Puede ser eso, sí. Espérate, vamos a ver. 500 menos, ¿cuánto dijiste tú? ¿300 cuánto? 325. Sí, más o menos. Claro, 25, 30%. Parece que objetivamente hay repeticiones. Bueno, eso tiene la importancia relativa, porque de una constitución de 499 artículos pasaríamos a una de 325, que es más del doble de la que tenemos hoy día. Tiene 143 la hoy día, la vigente. Pero sí, lo más importante, lejos, ciudadano auditor, para que usted esté atento, es la Comisión de Normas Transitorias. Porque eso va a determinar, en la medida que se apruebe la nueva constitución, cómo se va a ir cambiando de un sistema a otro sistema, en todos los temas. Entonces, por ejemplo, la gradualidad podría ser una señal importante. La gradualidad, la progresividad de los cambios.
Esa comisión justamente es la que hay que tener para algunos abogados más ojo, porque es donde eventualmente podrían haber algunos pillines que quieran tratar de pasar gato por liebre o de revivir, resucitar normas que fueron rechazadas, de llenar algunos de los vacíos que no quedaron establecidos. Así que hay que tener ahí, pero ojo, porque lo probado, probado está. Nada de Sí, empezar a agregarle y cambiar cosas, ni reponer cuestiones que estén rechazadas, no. sí. No. Ahí sí que se juegan, no sé, se juegan el prestigio de la convención, por lo mismo que hablamos la otra vez, cuando trataron de hacer trampa, reponiendo artículos que finalmente el Partido Socialista decía, no nos vamos a prestar a esto, porque una cosa es decir, no me gusta, o con esto le va mal, o es malo, bueno, y otra cosa es acusarlo de tramposo. Claro, Eso es irrefutable. voy a poner un ejemplo, ciudadanos, de una gradualidad que en mi opinión es fundamental, donde yo te diría que está el cambio, uno de los cambios más importantes. Si tú creas un sistema nacional de salud que sostiene que es un solo sistema que puede estar tanto oferentes públicos como privados, eso lo va a definir la ley el cómo. Pero lo que sí está claro, al crear un sistema único de salud, nacional de salud, es que la cotización de los que estamos en ISAPRE va a ir hacia ese sistema nacional de salud. Entonces, por ejemplo, yo haría una transición súper gradual. Y eso lo va a determinar la comisión. Es que, por ejemplo, yo sería partidario de que la cotización de los que están en ISAPRE se vaya disminuyendo 1 punto al año. Y eso significa en 7 años. Ahí tienes un ejemplo concreto. Para que la gente que está en ISAPRE se vaya adaptando a la nueva situación. Y es distinto adaptarse sin el 7% que va a ir a FONASA, donde él puede atenderse, obviamente. Pero ¿cómo se hace esa transición, Francisco? O sea, a ver, La ley. sí, no, pero es que estoy pensando en lo difícil porque uno tiene un plan. Uno tiene un plan en... Una prestación al año. Entonces, un año no te voy a atender con el otorrino, la siguiente con el radiólogo. Pues no, ya, miremoslo con No, altura mira. Tú no. Miremoslo con altura mira. Ya, un plan vale X y uno paga una diferencia incluso. ¿Ya? Y eso te da derecho a la cobertura X, porque todos los planes son distintos, depende de la ISAPRE, convenios con distintas clínicas, ¿cierto? Ya, pero entonces, si esa plata se empezara a disminuir de poco, ¿qué significa? ¿Que yo en el fondo voy a tener que empezar a pagar toda esa diferencia cada vez? ¿O que me van a empezar a bajar las coberturas? O sea, ¿qué implicaría eso? Porque en la práctica... Claro, ahí podría ser una combinación. Con cariño lo de Pancho es impracticable. Y sí, es impracticable con cariño, pero porque básicamente lo que tú estás diciendo es que los beneficiarios de las ISAPRES, el 20% del sistema, lo que les empezaría a pasar es que básicamente tendrían cotizaciones futuras, ¿no? Que entrarían al sistema único de salud propuesto por el texto de la convención. Tendrían cotizaciones pasadas que de alguna manera permanecerían en esta ISAPRE que uno no sabría muy bien qué rol juega. Yo hoy día subí un video porque me tuve la suerte de caer en Estado Nacional cuando el señor Hacha, ahí sí, cuando el señor Hacha dijo cotizaciones obligatorias para clínicas privadas, no. Esa fue la frase notable que yo hoy día la destaco en un tuit que ha tenido harta repercusión, porque yo creo, a diferencia de lo que cree mi polo opuesto, que es que el diseño es que ese 7% va a un fondo único, pongámosle FONASA, y con ese fondo único solo se pueden pagar prestaciones en la salud pública, que son las que forman parte del Sistema Nacional de Salud Pública. Por lo tanto, esos 6 millones de personas que pertenecen al tramo de libre disposición de FONASA y que, me conseguí el dato, sacan en promedio entre 5 y 8 bonos para la atención privada al año, no van a poder hacerlo más. Yo creo, Pancho, yo al menos le voy a dar como bomba en fiesta esto, porque yo sé que van a decir que no es así, pero a Atria se le salió, y se le salió porque lo que dice el texto de la Constitución, te lo puedo leer, es que efectivamente las cotizaciones obligatorias solo van a poder ser ejercidas en la salud pública, y eso es terminar con la libertad de 6 millones de afiliados de FONASA, tramo 4, de poder atenderse en la salud privada. Eso, compadre, es al corazón de la clase media chilena, que aspira a atenderse en la salud privada. Dos cosas al respecto. La opinión del profesor Couso, preguntado por mí sobre lo mismo, es que los 7 millones, no son 6, 7 millones de afiliados a FONASA
de los tramos B, C y D, o 2, 3 y 4, pueden seguir en el sector privado porque el sistema, la norma precisa dice, el Sistema Nacional de Salud está integrado por el sector público y el sector privado. ¿Saben qué? Miren, este es el mejor ejemplo para retomar lo que ayer hablaban del convencional Stingo. Acusan a todos de desinformar y desinforman. Porque muchos convencionales, empezando por el convencional Stingo, defiende o dice algo en base a cosas que no están en el proyecto de la Constitución. Cuando él habla prácticamente de este sistema de reparto, eso no está establecido tal cual como él lo está anunciando. Se abre la puerta, se da la posibilidad abierta, uno puede ver que se acerca, pero dice claramente que los detalles, todo eso va a estar definido por la ley, y esa ley no se ha redactado porque ni siquiera se ha aprobado en la Constitución. Entonces, ya, pero es que esto va a ser lo mismo, porque acuérdense, cuando se buscó excluir explícitamente a los centros privados, nosotros pusimos el grito en el cielo, eso se rechazó, y todos entendimos en ese minuto que si el sistema de salud va a poder estar compuesto por centros públicos y privados, no estamos entendiendo que pueden estar, en el fondo, que pueden funcionar en vez de cerrar. Lo que entendimos es que eventualmente FONASA sí va a cubrir en esos centros. Entonces, si es que ahora el convencional te dice que no va a poder cubrir, entonces ya no entiendo. ¿Eso es lo que él quiere, es lo que querían y que se rechazó, o eso es lo que se establece en el texto? Dos cortitas. Fernando Atria no es cualquiera. No, no cualquiera. Y no es desinformado. Claro, concédame el punto. Sí, yo le no cualquiera. Lo dijo 2 veces, entonces yo me atrevería a decir que debe estar dentro de los 10 convencionales más influyentes de lo que quedó construido, sino dentro de los 5 y, para serte franco, de los 3. Entonces, que él lo diga no es casualidad. Y uno, para evaluar, tiene que comparar. ¿Por qué no lees lo que está propuesto? Lo leo, pero tiene razón. O sea, sí tiene un punto el diputado, no es cualquier persona, no es un desinformado. Y él en ese video, yo lo vi, dice clarito, fondos públicos para instituciones privadas, no. Eso dice, ¿no? Espérate, mi punto es bien importante lo que quiero resaltar, porque yo lo leí en la mañana, lo leí no en mi casa, lo leí puesto en la pantalla de Chilevisión. Mira, déjame buscar, porque en el fondo acá no se trata de leer o no leer, se trata de comparar cómo están las cosas y cómo pasan a estar. En la Constitución actual, 19, número 9, dice que el sistema de salud estará integrado por prestadores privados o públicos. No encuentro la Constitución para leerte lo textual, aquí la encontré. Sí. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que uno dice ya, ok, eso es lo que se ha traducido en Chile, es que tú tienes un sistema donde hay prestadores privados y públicos, tú tienes 2 mecanismos de financiamiento, aquí también. Es deber preferente del Estado, eso es lo que hizo hoy día la Constitución. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Ahí la iguala. Claro, uno las iguala. Y segundo, Pancho pone el foco en el paciente del Estado. ¿Qué es lo que dice la Constitución que hoy día, o el texto de la Convención? Dice, el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. ¿Viste? Y espérate, pero mire, es que es súper interesante la redacción. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores públicos puedan integrarse. ¿Por qué hace esa precisión? Porque si en el fondo están integrados nomás. Ya, pero mira, digamos las cosas como son. Ahí dejar la puerta abierta para que eventualmente la ley pudiera decir, un requisito es no tener fines de lucro. Obvio. Entonces, dado que no lo pudieron dejar porque generó tanto ruido en la población, bueno, abrieron la puntita, la puerta, y metieron ahí cosas que el legislador eventualmente, porque eso no está así, pero podría, porque abrieron todas las posibilidades de que se los excluyan. Y espérate, y si hizo siguiente, si es re importante, Pancho, para que tengamos honestidad intelectual, por eso si quieres traer Macous. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo, fíjate, no dice el Sistema Nacional de Salud, de las instituciones públicas de salud. Entonces, ¿cuál es la ideología que hay detrás? Porque, a ver, digan todo lo que quieran, pero la ideología que hay detrás es la que expresa Atria. Es que las cotizaciones obligatorias se ejerzan en el sistema público. Y eso hace, y ahí efectivamente tú tienes un punto con las normas transitorias, que los afiliados a FONASA en los tramos que permiten copago en el sector privado, de acuerdo a esto, mientras no se dicte esta ley, que además tiene que ver cómo participan, no van a poder participar, hombre. Si esa es la verdad. Entonces, en eso Atria
yo le agradezco la franqueza. Mira, Hacho, uno puede tener miles de discrepancias con él, pero como es académico, ante todo te dice la firme. Y él lo que dijo, pensiones obligatorias en el sistema privado, no. Y yo creo que eso es un error, porque además no lo comparto, porque creo que la clase media tiene derecho a elegir dónde se atiende. O sea que la clase media en Chile es el 17%. No, a ver, las personas que usan No, pues prestación... si FONASA, con FONASA son miles de personas que Son van 7 con FONASA, ya, pues No, con FONASA hay miles de personas que van a centros privados. No pensemos que alguien se va a operar o tener una guagua en la clínica de Las Condes o la Alemana. Estamos pensando en la señora que se va a hacer una diálisis, el que se va a hacer una mamografía, el que se va a hacer un examen de rutina, que va a una hora con un doctor, un especialista. Ya, pero ahí tenemos un tema entonces para el futuro foro que vamos a hacer aquí en este programa ciudadano entre el constitucionalista Charper y el constitucionalista Kous. Oye, pero escúchame, y no pensé en la alemana, pues es una caricatura, piensa en la FUSAT, en Rancagua, en la Isamédica, donde la gente, se atiende la gente que no tiene especialista en el hospital público, Pancho, si esa es la verdad. Pues, entonces, yo de verdad creo que acá están cometiendo un error que les va a tener muchas consecuencias. Y si quieres, después entramos al derecho a la seguridad social, que es el artículo 13, que también obviamente excluye a los proveedores privados en los términos que están actualmente, y después el derecho a la educación, que ya es una joya. Es una joya. Aquí volvemos. ¿Cuál sería joya? ¿Por qué sería joya? No, porque mira, si te fijas, la redacción del artículo 16, 17 y 18, que son los que abordan el derecho a la educación en Chile, evidentemente ponen todo su énfasis. Te concedo un énfasis. Yo, de verdad, creo que si uno mira en detalle esto y lo compara, hay una exclusividad por fortalecer y hacer predominante la educación pública. O sea, en el fondo, acá lo que se aspira es que la educación particular subvencionada de frentón ya se acabe, o sea, que no hayan subvenciones públicas a los colegios particulares. Y eso a mí me parece que también es limitar la libertad que tienen los padres de poder escoger la educación de sus hijos, y siendo más frío, Pancho, no te agarres tanto la cabeza. En algunos lugares, la verdad es que la educación particular subvencionada es la que hay, porque la educación pública no da. Entonces, estos diseños ideológicos que hacen algunos amigos tuyos, yo creo que son un error. Bueno, hay otra versión bueno, por eso es que es tan importante el argumentar. Los convencionales que votaron me acuerdo de César Valenzuela, en un punto de prensa dijo, frente a lo que señala el diputado, los colegios particulares subvencionados van a seguir existiendo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Van a seguir existiendo o no van a seguir existiendo? Por lo demás, los colegios particulares subvencionados, al igual que los municipales hasta ahora, funcionan hoy día, el 92% de los colegios particulares subvencionados funciona con la subvención fiscal. Se fue acabando el financiamiento compartido y hoy día queda solo en un 8% de la matrícula y se va a ir extinguiendo en los próximos años. Entonces, es más necesario que nunca frente a nuestros ciudadanos auditores ir despejando todas las dudas. Pero es que, ¿sabes qué? Yo insisto que hay un problema de fondo en este debate, y es que se están mezclando demasiado, porque lo veo todos los días, se están mezclando cosas que están en estricto rigor en la Constitución o en la propuesta, con cosas que les gustaría o con interpretaciones, porque el mejor ejemplo del pluralismo jurídico, si se legisla bien puede ser algo muy bueno, si se legisla mal puede ser una pesadilla. Entonces, cuando se hace el análisis, en el fondo, muchos asumen los escenarios. Entonces, a cada uno asume la legislación que le va a gustar o cómo lo pensaron o lo que quiere. Entonces, al final, tenemos una discusión que es compleja. Pero, ojo, pero mira, esto es un tema jurídico latero, pero es así. Uno cuando interpreta una norma, uno tiene que guiarse por el espíritu de los que crearon la norma. Ah, bueno, en ese caso, claramente sí es todo lo que hablamos. Escúchame, ese es el criterio de interpretación al cual va a tener que atenerse el día de mañana el juez, consagrado en el artículo 19 del Código Civil. Entonces, cuando el día de mañana se interprete esta Constitución, se va a tener que hacer de acuerdo al espíritu, y ese espíritu va a estar expresado en las actas de las comisiones, en la discusión en el Pleno, no en las declaraciones de televisión, efectivamente no llega tan allá, pero hay que reconocer que ese va a ser el espíritu. Entonces, me parece a mí que cada uno tenga como una especie de interpretación freelance, al gusto suyo, puede sonar muy bien y cada uno podrá ser, es como un placebo, pero lo cierto es que las cosas y las normas se aplican de acuerdo al espíritu de aquellos que las dictan. Y aquí el espíritu lo conocemos muy bien, Pancho Vidal, tú y yo, no es el de la socialdemocracia precisamente. Bueno, hay que seguir debatiendo, ciudadanos auditores, explicando,
pero particularmente aquellos temas que le interesan a la gente en su vida cotidiana. Yo creo que salud y educación son claves. De todas maneras, en eso vamos a estar todos los días. Ya está invitado el abogado, después nos ponemos de acuerdo en qué día y salmo. Invitemos a estos expertos, veamos la forma en que podamos ayudar y hacer más que papelear o no, para contraponer, entendamos bien qué es lo que se está proponiendo. Para que nuestros ciudadanos auditores, al escuchar un debate técnico, pero que lo vamos a traducir al español, tenga toda la información para que vote lo más informadamente y libremente va a votar, pero informadamente es muy importante. ¿Qué es lo que se propuso? ¿Por qué? ¿Qué implica? ¿Qué efectos negativos puede tener? ¿Qué cosas buenas puede traer? Todo eso, mientras más información, mejor. Nos vamos. Porque así como nos han visto conversar a nosotros, las cosas no son tan claras o no es tan fácil. Tienen varios ángulos complejos. Un abrazo para todos, muchas gracias por acompañarnos como siempre, invitadísimos a seguir con nosotros en Radio El Conquistador. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Chau, chau.